Hola, ¿qué tal, amigas, amigos de Facetas? Aquí en nuestro canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández. Sean todos bienvenidos. Transmitimos desde Potosí, Bolivia, Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad, para todo el mundo. Estamos muy contentos de estar junto a ustedes de manera periódica aquí en las Facetas de la Vida, porque estamos donde otros no están. Hoy es sábado 18 de marzo del año 2023. El tiempo pasa vertiginosamente y el mundo y nuestra patria, sobre todo, tiene en este momento cualquier tipo de información. Mejor todo tipo de información que pone a veces a pensar a uno de lo que realmente está sucediendo en Bolivia, en el mundo. Y uno de por sí tiene que preocuparse. Pero el programa de hoy, amigas y amigos de Facetas, no va a dirigirse o enfocarse mejor al tema de las noticias nacionales, internacionales, que lo hacemos también de manera periódica. Hoy quiero recordar aquí en Facetas a un gran escritor, a un hombre público boliviano, a quien particularmente lo admiro bastante por su trabajo mancomunado a favor de la cultura paceña, en este caso, la cultura de la paz, de todo el departamento de La Paz, pero también a favor de la cultura boliviana. El programa de hoy estará dirigido exclusivamente a don Antonio Paredes Candia. Y hoy, de la vasta composición, creación, investigación a través de la historia en nuestra patria, vamos a referirnos a una obra que hace poco me llamó la atención. Es una obra que la pude adquirir en la ciudad de La Paz, pero es una obra que de por sí es interesante. Pero antes de relatarles sobre esa obra de Antonio Paredes Candia, para muchos que quizás no lo conocen, yo tuve la oportunidad de conocerlo aquí en Potosí, Bolivia. Si la memoria no me falla, a mediados de los años 90, en el Paseo Boulevard. Y creo que lo dije alguna vez en uno de los programas de Facetas. Pero es que don Antonio Paredes Candia tenía esa característica, tenía esa costumbre de recorrer todo el territorio boliviano, ofreciendo sus composiciones, ofreciendo sus libros, en pocas palabras, ofreciendo cultura. Y como les decía, fue una mañana, si la memoria no me falla, del año 96, mediados de esa gestión en el Paseo Boulevard, cuando, como era ya su costumbre, pero esa no era la primera vez, que don Antonio Paredes Candia visitaba Potosí. Y en el Paseo Boulevard, en la intersección de calles Hoyos y calles Linares, acostumbraba a exponer su stand. Y en ese stand, de verdad, habían muchas publicaciones, pero hermosas publicaciones. Publicaciones que en muchos casos hoy son muy escasas, sobre todo la antología de tradiciones y leyendas bolivianas, que tiene varios capítulos. Mejor, tiene varios tomos, por lo menos es lo que entendí. Y realmente, al margen de lo económico, es un gran esfuerzo tener todas las obras de don Antonio Paredes Candia. Sabemos que en la ciudad del Alto, La Paz, Bolivia, hay un inmueble que prácticamente está destinado a hacer el homenaje a don Antonio Paredes Candia. De por sí ello es positivo totalmente. Pero les decía que hay mucha gente, hay muchas personas, especialmente las nuevas generaciones, que deben leer más. Yo les digo, leer más, leer de manera física un periódico, una revista y sobre todo un libro. Y otro porcentaje, por supuesto, dedicarse a actualizar en la tecnología, que prácticamente incumbe a todo el mundo. Para esas generaciones, debo decirles que don Antonio Paredes Candia nació en La Paz en 1923 y murió también
en su ciudad natal el año 2004. Antonio Paredes Candia fue un folclorista y literato boliviano que dedicó su vida al estudio de la cultura y las tradiciones de su país. Antonio Paredes procedía de una familia de intelectuales. Su padre, Rigoberto Paredes, fue historiador y otro de sus familiares se dedicaron a la abogacía y a la literatura. Y don Antonio Paredes Candia heredó de su madre el espíritu inconformista y su afición por la lectura. Estudió en el Colegio Ayacucho de La Paz, Bolivia, y en el Sagrado Corazón de la ciudad de Sucre. Pero más tarde abandonó sus estudios universitarios para dedicarse a viajar por todo el país. Y antes de que el gobierno boliviano decretara la reforma agraria, que fue en 1953, con el propósito de proporcionar parcelas de tierras a los campesinos, ya había decidido repartir entre los agricultores las tierras que heredó de sus padres. Es decir, que eso familiarmente también sucedió, reitero, en la familia de Antonio Paredes Candia. Y durante los viajes que él realizaría a lo largo y ancho de la geografía boliviana, recopiló información acerca de cualquier aspecto de la cultura boliviana, la gastronomía, la literatura oral, las danzas o las costumbres y creencias. Y Antonio Paredes Candia legó todo ese material a la ciudad del Alto, situada a tan solo 14 kilómetros de La Paz, Bolivia, por la vía de la avenida Naciones Unidas, pero también por la autopista La Paz-El Alto. Y en sus últimos años, Antonio Paredes Candia fue un autor que dedicó bastante a la ciudad del Alto. Fue enterrado en esa misma ciudad en el patio del museo que lleva su nombre. Y eso es lo más importante y lo trascendental. Uno de los principales objetivos de Antonio Paredes Candia fue siempre la promoción de la lectura entre los pobladores del altiplano. Estoy muy de acuerdo, aunque ya murió, pero sigo de acuerdo en que hay que promocionar la lectura. Hay que promocionar la lectura en un buen porcentaje, en la niñez y en la juventud, para que exista el hábito de lectura. Y no saben qué importante es tener el hábito de lectura. Es descubrir un mundo maravilloso. Don Antonio Paredes Candia, señoras y señores de Facetas, fue un librero ambulante, así como ustedes escuchan, un librero ambulante. Fundó la editorial Isla en 1951 y la Sociedad Boliviana de Bibliografía en 1968. Luego gestionó la Asociación de Libreros que lleva su nombre. Además de realizar sus estudios, solía representar en las plazas de los pueblos que visitaba, lo que les decía, una adaptación de alguna obra clásica o alguna de sus propias obras con su compañía de títeres El Cusillo. Antonio Paredes Candia escribió más de 100 obras sobre las tradiciones y costumbres bolivianas y entre las que destaca su antología de tradiciones y leyendas bolivianas. Su publicación, la primera, fue en 1968 y de verdad les digo, esas primeras publicaciones de 1968 tienen un valor inconmensurable. Yo diría que vale oro. Reitero, la antología de tradiciones y leyendas bolivianas del año de 1968. Otra de sus obras célebres, Selección de Teatro Boliviano para Niños de 1969, muestra su amor al teatro popular en esa publicación. También merecen citarse Literatura Folclórica de 1953, Folclore en el Valle de Cochabamba de 1956, Bibliografía del Folclore Boliviano de 1961, La vida ejemplar de Antonio González Bravo de 1967, La trágica vida de Ismael Sotomayor y Mogrovejo de 1967, Brujerías, Tradiciones y leyendas de 1969-1970, Cuentos populares bolivianos de 1973 y La chola boliviana de 1992. Pero también don Antonio Paredes Candia recibió muchas distinciones. Recibió, por ejemplo, del Congreso Nacional de Bolivia la Orden de Marcelo Quiroga Santa Cruz y la Medalla del Mérito Cultural del Gobierno boliviano. También fue investigador honoris causa por la Universidad Franz Tamayo allá en La Paz, Bolivia. A propósito de las publicaciones de Antonio Paredes Candia, aquí dice que en 1967 prácticamente se procedió a publicar
las brujerías de Bolivia. Y coincidentemente de eso es lo que vamos a dar lectura, a narrarles de manera resumida, extractando de la obra de Antonio Paredes Campo, Brujerías de Bolivia. Esta es esa magnífica obra, que particularmente me gusta, me encanta. Esta obra la adquirí en la ciudad de La Paz hace poco. Brujerías de Bolivia, de Antonio Paredes Campo. Esta obra se refiere a las tradiciones escritas sobre brujerías de Bolivia, digamos, extraídas del argot popular por don Antonio Paredes Campo. Y la última edición, que es esta prácticamente, ha sido publicada el año 2021 en La Paz, Bolivia. Y la contratapa de esta obra es esta. Don Antonio Paredes Candia, Las brujerías de Bolivia. Y les decía, la última edición fue de hace 2 años, del 2021 en La Paz, Bolivia. Y según lo que podemos extractar de esta obra, esta edición que tengo en mis manos tuvo una tirada limitada de apenas 2.000 ejemplares. La primera edición fue en 1972, la segunda en 1980, la tercera en 1989. Y las ilustraciones, eso debo decirles porque muchas de estas tradiciones, en este caso de brujerías, por ejemplo, aquí tengo una perfecta diagramación, pero sobre todo una ilustración, las realizó un conocido del dibujo, un conocido a nivel nacional y sobre todo en la ciudad de La Paz. Estuvo a cargo de Clovis Díaz de Oropesa, además de Lalo Flores, René Rojas. Y esta obra la había dedicado Antonio Paredes Candia al escritor y amigo doctor don Edgar Oblitas Fernández, que a propósito fue presidente en los años 90 de la excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y si ustedes recuerdan, lamentablemente, el doctor don Edgar Oblitas Fernández fue parte de un juicio de responsabilidades que levantó mucho polvo también en los años 90. De eso, a manera de historia, también me comprometo a hacerles conocer, sobre todo a las nuevas generaciones, para ver lo que sucedía en el Poder Judicial en los años 90 con una especie de escándalo, pero que la prensa le dio amplios ribetes. Pero yo me voy a encargar de hacerles conocer una obra muy interesante que fue publicada por la biblioteca, que está más bien estuvo a la venta en la biblioteca de la excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación en Sucre, allá en los años 90. Hoy, señoras y señores, voy a narrar para ustedes, extrayendo de la obra Brujerías de Bolivia, de Antonio Paredes Candia. Hoy vamos a relatar para ustedes 2 relatos, si vale el término, referidos a las brujerías en Bolivia. Me parece muy, pero muy importante. Pero antes de ir a esos relatos, voy a dar lectura a la notícula, que se entiende fue de don Antonio Paredes Candia, y fue escrita en la ciudad de La Paz en marzo del año 1955, y dice: cierto caballero político, después de escuchar mis tribulaciones económicas en tono recriminatorio, me hizo la pregunta siguiente. O sea, esto cuenta Antonio Paredes Candia. Y le dijeron: ¿y para qué usted escribe? Pues a él va mi respuesta y a los que piensan como él. Indudablemente que aquel señor que hizo pregunta de tal jaez está muy lejos de comprender por qué un individuo que se debate no solo en las circunstancias económicas tristes, sino también en un ambiente cultural menguado de grandeza de espíritu, como es el caso de nuestro país, continúa en el maldito afán de escribir. Bien, nadie sale a la calle un día y dice: desde hoy soy escritor o soy artista. El escribir, el ser escritor, es una vocación innata, que tiene tanta fuerza como el vicio en un individuo. Le llama, le atenaza, la impele, lo empuja a la mesa, escritorio. Y ese hombre
mal de su grado, tiene que seguir su vocación, tiene que dar saciedad a esa sed insaciable, a ese anhelo que muchas veces significa el sacrificio de su propia vida. Para él, no cuenta si escribe bien o escribe mal. No cuenta la crítica, no cuenta nada, solo tiene clavado entre ceja y ceja escribir, escribir, escribir y tan solo escribir. Y a esta vocación, capricho o enfermedad, Bolivia un día tendrá que agradecer que no solo hubiera sido conocida por un país de bárbaros, donde imperaba la politiquería en su trono de cloaca. Esa es la verdad y esa es mi respuesta. La Paz, marzo de 1955, fue una notícula de Antonio Paredes Candia y que es parte de esta obra Brujerías de Bolivia. Y bien, pónganse cómodos. No olviden que están ustedes con Facetas aquí en el canal de YouTube Iván Marcial Durán Fernández desde Potosí, Bolivia, Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad para todo el mundo. Y un saludo especial para nuestros amigos y amigas, suscriptores y no suscriptores, que sabemos muy bien tenemos en una muy buena cantidad, con todo el respeto. Gracias por estar con Facetas allá en la ciudad de La Paz, Bolivia. Y creo que me animo a decir que para ellos el programa de hoy está estrictamente dedicado porque estamos haciendo conocer una partecita de las obras de don Antonio Paredes Candia, un dilecto ciudadano paceño. Y enseguida, como les decía, pónganse cómodos porque voy a relatarles Las miguitas de pan de tu mujer. Quien mal anda, mal acaba. Y este decir hoy nos viene como anillo al dedo porque relataremos la vida de una preciosa cholita, que mientras tuvo el corazón latiendo fue alegre cual un cascabel, dicharachera y supersticiosa como una gitanilla. Que la conocían en el barrio de San Pedro en La Paz, eso es cierto, es de sobra. Los hombres la miraban con ojos codiciosos y las mujeres solo de soslayo y mordiéndose los labios. Guapa entre las guapas era esa mujer. Pero como el diablo anda suelto poniendo zancadillas aún a las virtuosas, le fue más fácil enredar a la cholita en los lazos de Cupido, mandándole que un mozo le cruzara en mitad del camino de su vida. Y ese episodio afianzó su fama de mujer alegre, que lamentablemente después del enamoramiento, en el mundo fue la única mujer alegre que cotidianamente lucía cara de Viernes Santo, ya que el jovencito a quien entregó sus mejores prendas le había resultado un sultancito de tomo y lomo. Rosal que veía florecer, rosal que quería fuera suyo, hasta un día que rompió el cántaro de tanto traer agua, porque el mozuelo dio un porrazo que terminó frente al altar con misa de esponsales, padrinos, testigos y demás fantochadas. Así escribía don Antonio Paredes Candia. Que la novia fue otra, duda no cabe, pues la cholita quedó con 2 palmos de narices y esperando sentada el desposorio tantas veces ofrecido en momentos de intimidad. Después de aquel acto, cualquier mujer habría traslucido despecho menos ella. Por el contrario, pidió al galán fementido que le diera el placer pequeño de almorzar junto los sábados. Y él, que no era ningún pelmazo, aceptó la ganga que le daba su suerte de comer a 2 casillos. Y qué viandas, Dios mío, a cuál más apetecibles y aderezadas. Si en su casa le ofrecían entremeses un tantos desvirtuados, la cholita le presentaba suculentos platos criollos con todo el olor y sabor de la tierra. Y después de algunos sábados de almorzar juntos y prolongar las pantagruélicas comilonas en tardes inolvidables, cierta vez la cholita muy cariñosa le pidió: ¿por qué no me traes las miguitas de pan que sobra tu mujer? El próximo sábado, respondió el amante caviloso por tan extraño pedido. Y el siguiente sábado se repitió el pedido. Tanto exigió la mujer que el hombre, presumiendo un daño, recogió las propias miguitas que había sobrado al amante y se las entregó. Al fin le dijo: te traje las miguitas de pan que sobró mi mujer. Dios te bendiga. Agradeció alborozada. Con eso nuevamente seremos felices. El hombre miró y no dijo una sola palabra. Pasó el tiempo y la cholita comenzó a hincharse como un botijo y a sufrir dolores desesperantes.
Consultó a médicos, ninguno pudo diagnosticarle su enfermedad. Un día la piel se le tornó vidriosa y a punto de resquebrajarse. Los dolores se le agudizaron. Ya vivía en un solo grito angustioso. Es entonces que así le habló al hombre. Compadécete, le suplicó. Mira cómo me he puesto. He llegado al extremo de no poder mover los labios por hinchados. Solo te ruego, me digas la verdad sobre aquellas migas de pan que un día te pedí y me entregaste. ¿Eran de tu mujer o eran mías? Tuyas, mujer, contestó aturdido el amante. ¡Ay! Gritó desesperada la mujer. ¿Cómo has podido hacerme tanto mal si vivía solo para amarte? Si ahora quieres reparar el daño que me has hecho, anda a la laguna de Tembladerán. Cerca a un sauce hay una losa tapando un hoyo. Allí está un sapo claveteado de alfileres y espinos, y con sumo cuidado le sacas los alfileres y las espinas y luego le largas al agua. ¿Quieren saber cómo don Clovis Díaz dibujó esa parte de la tradición referida a las brujerías en Bolivia? Fue de esta forma. Es de esa forma en la que se encontraba la cholita, que prácticamente ya se sentía enferma. Y el hombre, compadecido de aquella mujer que por su amor tan curiosamente se hubiera autoembrujado, se dirigió al lugar descrito, encontró el sauce, la losa y el oro. Alzó la piedra con esfuerzo y no pudo contener un grito de horror ante el espectáculo, soltándola sobre el batracio que reventó asquerosamente. Allí en el hoyo, entre lanillas multicolores, confites dulces y galletas, en figuras humanas mostrando ostensiblemente sus órganos sexuales, y hacía un sapo monstruosamente hinchado. Su lomo había sido convertido en un alfiletero, de la boca le salían espumarajos sanguinolentos, tenía los ojos desorbitados y una baba repugnante le chorreaba de cada pinchazo. El hombre corrió a la casa de la mujer a contarle lo ocurrido y quedó estupefacto al encontrar que la cholita también había reventado como una naranja podrida en el mismo instante que el sapo. Para impresionarse, ¿no? Y les reitero, esta es la ilustración al respecto de don Clovis Díaz. Así quedaba hinchada la cholita. Brujerías de Bolivia, las miguitas de pan de tu mujer. Pero sus comentarios, sus opiniones, la verdad es impresionante. Las brujerías de Bolivia. Y enseguida vamos a comenzar el segundo y último relato de este programa. Estamos destacando la obra Brujerías de Bolivia de don Antonio Paredes Candia. La segunda obra de Brujerías en Bolivia lleva el título de El Doctor Aguatero. A cada abogado también le llega su San Martín, y este decir del vulgo que parece sin sentido adquiere vigencia en la vida de un cierto hombre de leyes que nació, vivió y murió en la ciudad de La Paz. Abogado fue el sujeto, como tal digno descendiente de Caifás que vino a medrar en ambiente muy propicio, que por estos lados aplicar bien las leyes es tanto como pedir peras al olmo. Razón tienen las viejas litigantes cuando murmuran que el Averno está atiborrado de jurisconsultos, médicos y sacerdotes, y no deben ser tan erradas sus presunciones, ya que los unos se complementan con los otros. El primero provoca la enfermedad, el segundo le agrava, y el último es el más ganancioso, pues entre llantos de deudos, estipendios fastuosos y mil decorados, a cual más tétricos, recibe el cadáver del pobre pleitista. El abogado, para el concepto popular, es el intermediario del diablo, y como gana el sustento de hacer pelear a la gente, es imposible, dicen, que le guste la concordia. Es como si al médico le disgustara que hubiesen enfermos o a los curas que hubiesen pecadores. Los tres viven del mal ajeno, y en este mundillo boliviano los únicos que los superan son los políticos, politiqueros y politicastros. Y don Antonio Paredes Candia dice, y sepa el lector
que despotricar contra gente profesional en artes de bien vivir no es simple prusito, sino haberlos conocido en su medio que a los calamares se los cuece en su propia tinta. Y basta de peroratas y entremos en la tradicioncilla, dice don Antonio Paredes Cano. Era un picapleitos, de aquellos que no tienen parangón, capaz de encarcelar por una mala mirada o pedir pena de muerte para el incauto que le adeudase un peso. Moros y cristianos temblaban a su paso y aun los de su misma profesión sentían escozores en la espina dorsal cuando trataban con él. Les infundía respeto que en toda Callana se reconoce al más diestro. El doctorcito, tan sabio en interpretar las leyes a su gusto y sabor, tenía su lado flaquísimo, vulnerable y explotable por el que podía perder la chaveta o cometer cualquier desaguisado. Su talón de Aquiles era una mestiza de largas trenzas renegridas, ojos capaces de hacer perder a un cartujo, y un contoneo chulesco y provocador que al doctorcito de Marras lo tenía atado a sus polleras como el niño a la saya de su madre. Este hombre de leyes que hacía tambalear a jueces, secretarios, diligencieros y demás que trabajan en un juzgado, frente a la buena moza era un alfeñique que dúctil, maleable y asequible y moldeable. Se imponía su palabra en los estrados judiciales y su voz entonces aumentaba en tono imperativo y ronco. En la tienda de la mujer se aflautaba en actitud sumisa, tornándose en el esclavo obsecuente que no replicaba la negrera de saya y mantón de Manila. Así vivió mucho tiempo el doctor, desquitándose a los malos tratos solo en los momentos que se imponía el macho y la buena moza tornábase en la fémina complaciente. Pero después, como gato escaldado crío del agua fría, debía emprender la carrera para no ser arañado que la fulanita era de agallas y de armas tomar. Como no hay mal que dure 100 años, ni abogado que lo resista, el picapleitos, para mal de sus pecados, un día resolvió dejarla por otra buena moza y vecina suya. Y la mujer afectada, al oír el abandono, pataleó de cólera y estuvo muy cerca de romper en la cabeza del hombre de leyes el mejor de sus cántaros de Techtí, pero se contuvo, pensando más bien en darle una lección que con el tiempo fuera ejemplarizador para aquellos tenoritos que inmotivadamente abandonan a sus consortes interinas de pollera. La mujer ofendida por el hombre de leyes en un santiamén se trasladó a la curva de Charazán, como decir a la Pentápolis boliviana, de brujos, hechiceros y magos aborígenes, y dizque retornó con una botella conteniendo un líquido extraño de brujería que cuidaba como a santo en fanal y aseguraba que le había costado un ojo de la cara. Y así, con la botella de aliada, esperó la hora de la vendetta. Bien dicen que donde camotes se asaron, cenizas quedaron. El abogadito enfermó tiricia por su concubina y resolvió regresar al nido. Una noche, muy suelto de cuerpo, como quien retorna a su hogar sintiéndose hijo pródigo, golpeó la puerta de su antiguo amante. Para la cholita había llegado el momento ansiado. Ni corta ni perezosa, desaldabó la puerta, invitándole a entrar. Esa noche no le dijo la menor torpeza, no hubieron recriminaciones, todo lo contrario, se comportó salamera y totalmente mimosa. El hombre no dudó un instante de las buenas intenciones de la mujer. Extraño que aquel individuo tan diestro en quehaceres de mala fe no presintiera el daño que le aguardaba, y seguro de sí mismo se creyó insustituible en la vida de la cholita. Pernoctó tranquilo y regalado. Al día siguiente, después de servirse una suculenta vianda criolla, fue convidado con un vaso de licor que el doctorcito bebió de una vez hasta la última gota. Luego se vistió, saliendo rumbo a su bufete. Habría andado un par de cuadras y de pronto sintió una fuerza irresistible, tenaz y arrebatadora, que dominaba su corazón y le impulsaba a retornar a la morada de su amante. Anhelante llegó a la puerta. Allí le esperaba la mujer sonriente. Desde aquel instante,
El hombre no abandonó la tienda y día a día fue decayendo en su voluntad hasta tornarse en un ser casi idiotizado. Descuidaba su persona, su vestido, rehuía todo trato social y solo tenía miradas tiernas para aquella mujer despechada. La cholita le maltrataba cruelmente, le insultaba, le humillaba y lo convirtió en su sirviente. El abogado de Marras, antes presuntuoso, acicalado y de gesto adusto, permanecía sentado en la puerta de la tienda, cual un perro faldero. Las vecinas lo veían cruzar las calles portando 2 cántaros de agua de la pileta a la tienda y por este menester cotidiano le apodaron el doctor Aguatero. ¿Qué les ha parecido, señoras y señores de Facetas, antes don Clovis Díaz al respecto de esta tradición de brujerías en Bolivia? Del doctor Aguatero grabó este dibujo que trata de representar al abogado Aguatero. Esa es el grabado que tiene esta obra con referencia al doctor Aguatero. 2 magníficos relatos. Realmente don Antonio Paredes Candia tuvo esa virtud, tuvo esa sagacidad, tuvo esa capacidad. Nació prácticamente para escribir y lo hacía muy bien. Don Antonio Paredes Candia, conforme uno va leyendo más algunas de sus obras, no puedo decir todas porque sería mentir, demuestra un lenguaje totalmente criollo, un lenguaje sincero, un lenguaje directo para que el público, si ustedes quieren el pueblo, entienda más a fondo lo que quiere decir en sus tradiciones y leyendas, y en este caso en las brujerías de Bolivia. Don Antonio Paredes Candia. Espero sus comentarios, sus opiniones. Hay una obra, quiero decirles a manera de comentario, y les cuento, no una anécdota, pero una experiencia que no me agrada mucho, pero es la pura verdad. Desde niño tenía la costumbre de leer algunas de las obras de Antonio Paredes Candia, sobre todo las publicadas en 1968, Antología y Tradiciones y Leyendas de Bolivia. Y si la memoria no me falla, en el primer o segundo tomo, se extravió prácticamente este tomo que tenía. No sé qué sucedió, pero debo decir la verdad. Pero hay un relato de una tradición y leyenda originada aquí en la ciudad de Potosí, Bolivia. Se titula El crimen de Fray Sebastián Chochi. Y el relato que hace don Antonio Paredes Candia, voy a resumir, tiene de ambiente al templo de San Francisco de esta ciudad de Potosí, al convento franciscano. Y sucede esto casi en los últimos 20 años del pasado siglo XIX. Y como todos ustedes saben, no solamente en Potosí, sino en la orden religiosa franciscana que hay en muchas partes del mundo, en La Paz tampoco es excepción, porque ahí tenemos lo que se denomina la Plaza de San Francisco, que está en el centro, en el casco histórico de La Paz. Avenida Montes, calle Figueroa, Avenida Mariscal Santa Cruz, calle Sagárnaga, que son prácticamente las áreas citadinas que rodean al templo de San Francisco. Y es de la misma orden del templo de San Francisco de Potosí, que tiene bastante tradición por el Santo Cristo de la Veracruz. Pero resulta que, como era costumbre, llegaban a Potosí, en este caso, sacerdotes, sobre todo de ascendencia italiana, que han sido muy buenos sacerdotes. Fray Eugenio Natalini, que ya no está con nosotros, es parte de esos sacerdotes sine qua non, con una característica especial como humano. Fray Eugenio Natalini, por ejemplo, que vivió muchos años aquí en Potosí, de ascendencia italiana, parecía más potosino, más que el cerro, más que la casa de Mónica. De verdad,
un sacerdote muy humano. Pero también dentro de esa congregación de sacerdotes italianos, hubo uno al que se lo denominó Fray Sebastián Chochi. Estoy recordando lo que leí en esa obra hace muchos años. Pero Fray Sebastián Chochi no era un sacerdote tan normal en el sentido de llevarse bien con sus hermanos franciscanos. Era siempre un sacerdote medio díscolo. Y eso no gustaba al resto de los sacerdotes. Pero estos, cabalmente por su servicio hacia la religión católica, hacia Dios, hacían todo lo posible por llevar de muy buena manera la relación con Fray Sebastián Chochi. Pero yo recuerdo que en esa obra de Antonio Paredes Candia se dice que muchos de esos sacerdotes, especialmente los que tenían de grado alto y que estaban a cargo del templo de San Francisco de Potosí, ya habían pedido el traslado de Fray Sebastián Chochi a otra latitud. Y eso se hizo realidad, llegó la orden de trasladarlo, si la memoria no me falla, fue lejos, al oriente boliviano, que en esas épocas no era como hoy. Prácticamente todo el oriente boliviano era virgen. Pero como había una cierta maldad en Fray Sebastián Chochi, según relata Antonio Paredes Candia, había que dejar un recuerdo de Fray Sebastián Chochi. ¿Y saben qué se le había ocurrido? Envenenar a sus hermanos franciscanos. Y lo hizo una noche antes, es decir, la víspera de llevar adelante el viaje, la víspera de salir de Potosí, no volver. Y los padres franciscanos aquí en Potosí acostumbraban en esa época, en la cena, a mezclar su cena, así la más rica, si el término cabe, con queso rallado. Y se dice que horas antes de preparar la cena, a Fray Sebastián Chochi se lo vio muy ajetreado entrar y salir del convento. Y se imagina don Antonio Paredes Candia en esa su obra, que en las boticas, que seguramente existían en Potosí en esa época, porque no había farmacias, porque las boticas además se prolongaron por muy buenos años en el siglo XX. Yo recuerdo muy bien de niño que se decía, compraremos medicamentos de la botica. Y es que la botica tenía una diferencia con las farmacias que hoy conocemos. En la botica, el propietario, que generalmente era un bioquímico, se encargaba de la preparación de muchos medicamentos. Hoy casi no existe ya la botica porque existen grandes empresas farmacéuticas que preparan, pero de manera industrial, los medicamentos. Entonces, en esa obra recuerdo muy bien que Antonio Paredes Candia dice que se presume que fue una de las boticas que había en Potosí, preparó un veneno y lo mezcló, aprovechando el descuido del cocinero seguramente en el queso rallado. Llegada la hora de la cena, como siempre, todos los padres franciscanos se reunieron alrededor de la mesa y comenzaron su cena. Pero una cosa llamó la atención, que el asiento o la silla donde se sentaba en el comedor Fray Sebastián Chochi estaba vacío. Bueno, seguramente pensaron, eso dice Antonio Paredes Candia, que por los preparativos del viaje no le era posible a Fray Sebastián Chochi cenar por última vez con sus hermanos franciscanos. Se sirvieron plácidamente entre charla y charla, la sopa en la cena, etc. Pero minutos después comenzaron uno por uno a sentirse mal. Y ya era eso muy extraño. Cuando alertaron de ese problema, se entiende, esto no lo dice ya Antonio Paredes Candia, pero nos imaginamos que seguramente vino un médico y se descubrió que había un envenenamiento que felizmente no cobró la vida de ninguno de los hermanos o sacerdotes franciscanos. Pero cuando se intentó detener a Fray Sebastián Chochi, este ya había dado su vida y había escapado. Pero se logró su captura, se logró su detención, volvió a Potosí y se dice que Modesto Omiste
el gran potosino que hemos tenido, Modesto Misto Tinajeros, fue abogado de una de las partes en el juicio que se desarrolló adelante, nos imaginamos, en un juzgado en materia penal de casi finales del siglo XIX. Eso es, señoras y señores, lo que he podido recordar. He apelado a mi memoria, que a veces es frágil porque somos seres humanos, para recordar lo que había leído hace muchos años atrás en un capítulo especial de Antología y Tradiciones de Leyendas Bolivianas del año 68. La tapa de esta publicación, que también la hizo Clovis Díaz, y eso recuerdo muy bien, eran siluetas en colores oscuros de los padres franciscanos que llevaban una especie de capucha. Por supuesto que no se veía la cara, todo era negro. Esa era la portada. También la contratapa tenía casi lo mismo. Lamentablemente, por razones de fuerza mayor, me imagino, se ha extraviado en mi domicilio hace muchos años y hasta ahora. Y si alguien de ustedes conoce allá en La Paz que se pueda conseguir esa obra, estaría encantado, podría adquirir esa obra, porque la verdad me impresionó bastante. Y hay también otro tipo de relatos que hace Antonio Paredes Candia en ese tomo, uno de los primeros de 1968. ¿Qué les ha parecido, señoras y señores? Quizás nos hemos extendido un poco, pero en el programa de hoy hemos decidido hacer un pequeño homenaje a don Antonio Paredes Candia. Hoy nos hemos referido a las brujerías de Bolivia, pero también en anteriores programas de Facetas hemos relatado otras tradiciones y leyendas, en este caso de La Paz, Bolivia. Las dos que he relatado hace algunos minutos y que tienen relación con las brujerías de Bolivia, tienen su origen, por supuesto, en la voz popular, allá en la ciudad de La Paz. Espero sus comentarios, sus opiniones, y vamos a seguir enriqueciendo para ustedes, aquí al viejo estilo de la radio, haciendo uso de la técnica de la narrativa radial. Vamos a tratar de que muchos de ustedes se interioricen qué sucedió en Bolivia, cuáles fueron esas tradiciones, que por supuesto no solamente hay en Potosí, también hay en La Paz, en Sucre. Por ejemplo, recuerdo una que también está, hasta a propósito, en esa obra que se me ha extraviado, en tomo 1 de Antología de Tradiciones y Leyendas de Bolivia de Antonio Paredes Candia, El Farol Misterioso. Es una tradición también del pasado siglo XIX, originada en la ciudad de Sucre. Espero que la suerte nos acompañe para poder conseguir ese tomo, porque la verdad es una verdadera joya. Gracias por su atención, señoras y señores, a estos minutos de Facetas en el canal de YouTube Iván Marcel Duran Fernández. Hoy hemos dedicado un programa a relatar las tradiciones de la brujería, las brujerías de Bolivia, escritas por Antonio Paredes Candia. Y también hoy hemos incluido una pequeña narrativa, apelando a mi memoria, del crimen de Fray Sebastián Chochi, ocurrido en el templo de San Francisco aquí en Potosí, Bolivia, casi a finales del siglo XIX. Agradezco su deferencia. Volveremos en cualquier momento para presentar Facetas, aquí en el canal de YouTube Iván Marcel Duran Fernández, porque estamos donde otros no están. Muy buenas, permiso.